antes de entrar con nuestro invitado, esta mañana quiero compartir con ustedes la información del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en cuanto a las cifras o la contabilidad de la COVID-19 en Panamá. Ayer hubo un total de 8 fallecidos, hubo un incremento en la cantidad de fallecidos y se contabilizaron un total de 7.216 casos activos, mientras que los panameños y personas que residen en este país que han sido afectadas por la COVID-19 ya llegan a 466.357 personas, una cifra ya que está llegando al 500.000 de casos en Panamá por la COVID-19. Así que estas son las cifras oficiales que suministró ayer el Ministerio de Salud con relación a la pandemia en Panamá. Aquí terminamos nosotros las cifras estas. Vamos a entrar en materia porque con motivo de la situación que hay en el país en cuanto al tema económico, nosotros hemos invitado esta mañana a un excontralor general de la República. Estamos hablando del abogado Alvin Widen. Buen día, doctor Widen, ¿cómo está? Don Alvin Widen, adelante. Buen día. No tiene el micrófono prendido. No tiene el micrófono prendido ni la cámara. Así que vamos a esperar que se conecte Widen para platicar con él. Pero nosotros, mientras el invitado hace este tipo de actividad, de encender su cámara y su micrófono, diga, Camila. Sí, aprovecho para pedirle precaución a los conductores que están en la vía hacia la ciudad por Domacobá. Anoche se dio un hundimiento de la vía y se abrió un enorme hueco en el lugar. Personal del MOP fue el día de ayer a comenzar a atender la emergencia y también se está continuando con los trabajos de reparación el día de hoy para que quienes vienen camino a la ciudad, que es de ese lado fue la afectación, para que manejen con cuidado y con paciencia mientras se da esta reparación. Pero sí es motivo para investigar qué fue lo que ocurrió, porque si uno veía las imágenes del hueco, se veía que había un vacío debajo del asfalto, por lo que el contratista que hizo por lo menos ese tramo debería explicar si es un problema en el relleno, que se hizo mal el relleno o que hubo otro tipo de situación por lo que la vía se está hundiendo, porque no es la primera vez que se dan problemas en el área alrededor de las 7 de septiembre por Domacobá, por lo que hay que determinar si fue un trabajo deficiente, si fue un tema extraordinario o qué. O sea, más allá de la reparación también se tiene que brindar algún tipo de explicación, porque así como la calle simplemente se hundió y se abrió un hueco pequeño, eso podría haber colapsado. Sí, la crisis en la red vial panameña, tanto en calles de las ciudades del país, como me refiero yo a los cráteres que estamos todos los días nosotros tratando de ver cómo toreamos, porque no únicamente la cantidad, sino la mala calidad que de las calles nuestras, de las que tienen asfalto, pues tienen cráteres, no tengo otra forma de describirlo. Otras, cuando hay losas, muchas de ellas están fracturadas y hay desniveles, lo cual lastima la inversión de decenas de miles de panameños que tienen automóvil de todo tipo y entonces las piezas del carro, la suspensión, por ejemplo, las llantas, todo sufre. Entonces, tenemos que mirar un poco más hacia lo que se llama la reparación de las vías. Reparación. El MOP tiene un presupuesto altísimo, altísimo, 1.000 y tantos millones de dólares disponibles. Debe enfocarse más en reparación de las vías, al igual que el mantenimiento de calles y carreteras, porque ya es inseguro transitar por muchas de estas vías. El caso de Domacobá, que señala Camila, es una señal evidente
de que no se le ha estado dando mantenimiento adecuado a las vías. Y Loma Cobá es un punto crítico para las también decenas de miles de panameños que transitan del interior de la República hacia Panamá y de la capital de la República hacia el interior. Diga, señor Burgas. No, es que hemos desaprendido a hacer carretera. Esa es la realidad. La carretera interamericana de Santiago a Chiriquí tiene más de 50 años y está intacta. Entonces, algo hemos desaprendido nosotros, porque esa carretera tiene 50 años y está como el primer día. Entonces, yo, lo recuerdo porque yo estuve en el acto de inauguración en Alto Los Ruices, cuando se empató la carretera de Santiago hasta los Alto Los Ruices para que iba a llegar para que llegara hasta Chiriquí. Entonces, nosotros ya no sabemos hacer carreteras los panameños. Esa es la realidad y tenemos que ser autocríticos. Las compañías panameñas no saben hacer carreteras, han desaprendido esa actividad. No, pero también hay un tema de control de calidad, cómo se les paga por un producto deficiente. Bueno, eso es. O sea, ahí entran varias instituciones. Mira, durante muchas décadas aquí en Panamá. Y antes las compañías venían de afuera a hacer la carretera interamericana. Ok, lo que quiero señalar yo es que durante muchas décadas era evidente ver en su momento, el Ministerio de Obras Públicas tenía cuadrillas, las cuadrillas famosas que se la pasaban permanentemente poniéndole sistema de parcheo, como se le llama, y dando mantenimiento a las carreteras que teníamos, pero eso en el tiempo se fue diluyendo, fue desapareciendo. Entonces la pregunta que yo me hago de esos 1.000 y tantos millones de dólares que tiene el MOP de presupuesto, ¿dónde están? ¿En qué lo están utilizando? Porque todos los últimos gobiernos se han destacado por construir y construir y construir carreteras sin darle mantenimiento a las ya existentes. Entonces, eso trae como consecuencia que el mantenimiento, que es tan necesario como todo en la vida, el mantenimiento es fundamental en su casa, en su automóvil, etcétera. Estamos observando que es un elemento, un factor que ha ido desapareciendo. No se puede, ha habido unas declaraciones desafortunadas, por cierto, de que en Panamá no hay huecos, que es el término coloquial. No, sí hay muchos. Yo lo que sugiero es que los altos funcionarios del gobierno, comenzando por el ministro de Obras Públicas, circulen más en sus propios automóviles, los de ellos, no de los del Estado, para que sientan lo que sentimos todos. Aquí las blasfemias por parte de muchos panameños que tienen que expresarse de esa manera por la forma como se ven sus equipos móviles, me refiero yo a sus automóviles, cómo van sufriendo y cómo se van desgastando y se van dañando producto de estos cráteres. Y es hora que nosotros les exijamos a estas autoridades que hagan su trabajo, que cumplan con lo que tienen ellos que hacer en una forma que es lo propio cuando se tiene la responsabilidad con la ciudadanía. Así que la dejamos así para que se resuelva. Don Alvin Widen, buen día, ¿cómo está? Buen día, Nito. No tengo video. Sí. Ya tiene video. No, ya lo vemos. Okay, sí, ya lo estamos viendo. Usted como que no tiene mucho manejo de la tecnología, abogado Widen, ¿ah? No, a mi edad no, eso no inició a mi edad. Oiga, don Alvin, bienvenido aquí a Infoanálisis. Usted fue Contralor General de la República. Vamos a irnos por ese camino, diga Camila. Sí, aprovechando el tema de las carreteras que estamos tratando, ¿cómo funciona el tema de verificar la calidad de una obra antes de realizar los pagos? ¿Quién es responsable de determinar que el trabajo se completó a cabalidad y que ya el Estado puede realizar un pago? ¿Cómo se hace el proceso? Sí, la entidad pública que contrató tiene sus inspectores o debe tener sus inspectores, le hace MOP o cualquier entidad que tiene esa facultad. Y en la Contraloría, o sea, el acta final de entrega de la obra y las fases de la obra que son importantes para confirmar pues que se está cumpliendo con el pliego, es responsabilidad de la Contraloría con los inspectores de la entidad. Ese es el mecanismo y es un mecanismo que si se maneja bien es muy eficiente.
Y eso... ¿Y en Panamá se maneja bien? Bueno, va a depender mucho de la moral que exista en las entidades. Para mí el tema del cumplimiento de las actividades estatales está básicamente vinculado a la alta moral que tengan los funcionarios de las entidades. Si tú tienes un ministro del MOP que todo el mundo desconfía de su capacidad o de su entereza moral, entonces eso deprime, eso manda un mal mensaje para abajo. Igual pasa con la Contraloría, pues la época en que había o en que hay contralores que no corresponden al término ético que los funcionarios esperan, eso genera una descomposición en toda la actividad de la institución. Vamos al corte comercial. Es uno de los daños que tiene Panamá, la falta de credibilidad que tienen los funcionarios acerca de la integridad de sus jefes, de sus directores, de las figuras máximas de las entidades. Ok, vamos a continuar, licenciado Widen, platicando con usted sobre ese tema casualmente aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, continuamos platicando con el ex Contralor General de la Nación, el abogado Alvin Widen. Don Alvin, estamos hablando de quiénes son los que tienen la responsabilidad ineludible de garantizar que las obras del Estado primero tengan buena calidad cuando se entregan por parte de contratistas, el hecho de darle seguimiento a ese control de calidad, pero también que se concluyan en los tiempos que se han contratado. Esa es responsabilidad, o de quiénes son esas responsabilidades, además del Ministerio de Obras Públicas, licenciado Widen. De la Contraloría General de la República es la responsable de que los fondos y los bienes públicos sean adecuadamente manejados. Y eso es parte del manejo de los fondos públicos. Que si se contrata una obra, esa obra corresponde en su calidad a lo que se contrató y lo que se pagó o lo que se va a pagar. Porque acuérdate que la última firma para todo es la Contraloría. Quien paga es la Contraloría. Quien da la segunda firma, la firma final. De manera que es a la Contraloría a la que le cabe toda la responsabilidad de que las obras se hayan cumplido en base al pliego, no solamente las carreteras, todo tipo de obras, cualquier edificios, un pozo, lo que sea, la obra que sea, todas, una cancha de tenis, una cancha de juego de fútbol, cualquier cosa. Oiga, licenciado Widen, vamos a referirnos ahora a una situación que ha ido poco a poco ya considerándose como parte del panorama político. Me refiero a la situación que se presenta en la burocracia de personas que ganan doble sueldo, de personas que tienen licencia con sueldo, de los viáticos, etcétera, en un momento de crisis donde no cabe la posibilidad de estar viajando fuera del país. Hay gente que sigue cobrando viáticos, dietas, etcétera, en plena pandemia, y los dobles sueldos. ¿Cómo podemos resolver eso y a quién le corresponde, señor Widen? Bueno, mire, ese es un problema de ley. Desgraciadamente, yo de Contralor estuve en desacuerdo totalmente con esa figura. Sin embargo, es una ley que tenemos que atacar. Es un problema de la Asamblea Nacional que en muchas ocasiones, como ya la comunidad se ha dado cuenta, no cumple con su rol de cuidar el patrimonio público. El problema está en la Asamblea Nacional, porque se pasan haciendo leyes que desgraciadamente los funcionarios que las tenemos que acatar las leyes, porque esa es la obligación de un funcionario, acatar las leyes, no podemos hacer nada frente a una situación que nosotros consideramos que no es ética ni moral. Primero que nada, se acostumbra, la Constitución es muy clara cuando dice que nadie puede tener dos salarios. Entonces, se rebuscaron este tema de las licencias con sueldo y por esa habían desconocido la Constitución. Realmente no se debía permitir eso. Debía ser que la persona escoge cuál es el salario más alto y con ese se queda mientras esté en las funciones públicas esas. Por ejemplo, si de representante de corregimiento gana 3.000, entonces ella opta por los 3.000 de representante de corregimiento y no por los 1.500 que tenía de profesor o de lo que fuese. Ese es el tema. Es muy sencillo, ¿no? Sería muy fácil de resolver si hubiera la voluntad política. Desgraciadamente, este país está estructurado ya
de forma de que todos son prebendas para todo el mundo. O sea, tenemos ya una pirámide de prebendas. Entonces son las pirámides de prebendas las que hacen el ejercicio de la función pública en los más altos niveles. Porque para llegar a los más altos niveles tú tienes que estar comprometido con esa pirámide de corrupción. Ese es el problema que tiene el país. Ya estamos agobiados de esa pirámide. Ahora, ¿qué debe ocurrir? O sea, ¿qué circunstancias se deben dar para que un contralor pueda decir no voy a firmar ese cheque o no voy a hacer ese pago, sea por una planilla que consideren que no se justifique o por una obra que consideren que no fue entregada de manera correcta o que no se cumplió con los pliegos de algún tipo de contrato? ¿Qué tiene que ocurrir para que un contralor pueda decir no firmo? Tiene que haber un presidente que tenga voluntad, tiene que haber una Corte Suprema de Justicia que tenga compromiso con el patrimonio público, cosa que en Panamá desgraciadamente no existe. O sea, un contralor solo vive solo. Los contralores, para comenzar, si son serios y son honestos, viven solos. Los contralores que viven todo el tiempo abrazados a los funcionarios, eso no tienen ningún problema. Esos tienen muchos amigos y mucho cariño. Pero los contralores que quieren actuar de la manera que usted pide, terminan más solos que nunca y hasta probablemente con un proceso penal de extralimitación de funciones y abuso de autoridad. Oiga, licenciado Widen, se ha presentado una demanda demanda constitucional contra una práctica también muy lesiva, que además es oportunista, que es el doble sueldo tanto a alcaldes como a representantes de corregimiento. Esto está en la ley, lo que usted dice, ¿no? La ley 37 del 29 de julio del año 2009. Entonces se ha presentado esta demanda constitucional. ¿Usted le ve futuro a ese tipo de iniciativas para ponerle coto, fin, alto a este tipo de prácticas que son oportunistas? Mire, va a depender mucho de la composición de la Corte Suprema de Justicia. Ajá. Al final, todos los problemas del país se debían resolver o se deben resolver en la Corte Suprema de Justicia. Desgraciadamente, cuando hay una Corte Suprema de Justicia que habla por vía de su fallo para mantener la corrupción o mantener las malas formas, entonces estamos mal. La esperanza sería que, bueno, la composición de la Corte vaya cambiando y se vaya incorporando magistrados con sentido de país, con sentido de patria, con sentido de entereza moral y económica. Y eso es lo que está adoleciendo el país. Entonces, mientras tengamos ese tipo de magistrados, no hay ningún futuro. Mire, el otro problema que también es un doble salario. De hecho, si bien no es un doble salario, porque la jubilación no es un salario, es un doble ingreso. Aquí se había establecido el principio de que cuando te jubilabas, te tenías que separar de la institución y no podías entrar al servicio público. Podías irte a lo privado a trabajar lo que quisieras, pero no en el servicio público. Vino un fallo de la Corte Suprema y echó abajo eso, y ahora estamos en la situación que ves las entidades públicas llenas de jubilados. Hombre, yo soy jubilado, yo los entiendo. Muchos se han jubilado con muy poco dinero, pero el problema es que tenemos a toda una juventud esperando por el trabajo y no hay manera de que los cargos se desocupen para que entren nuevas personas a la administración pública. Entonces, todo esto ha creado la pirámide esa de la que yo hablo, la pirámide de favoritismo, de cosas que están, no hay una ley de salario. Aquí usted ve que cualquier funcionario le pone a otro 3,000, 4,000, 5,000 dólares. O sea, no hay una relación trabajo-salario y entonces ve los abusos en la asamblea, ve los abusos por otro lado. O sea, prácticamente el país se ha salido de control. No hay control ninguno, porque tanto por prácticas de antaño como prácticas nuevas simplemente están goloseándose todo el patrimonio público. Esa es la tragedia que está pasando. Y no hay quien le ponga freno a eso. Panamá ya vivió, todavía están abiertas algunas heridas. Panamá vivió una invasión, una situación económica crítica. El país estuvo quebrado. Panamá se levanta post-invasión
Y hoy día estamos viendo otra crisis, que es la de la pandemia, que no se puede comparar porque la situación post-invasión fue un problema nuestro, nada más local. La pandemia es una crisis global, planetaria. ¿Qué cosas que funcionaron post-invasión usted cree que se pueden aplicar ahora post-pandemia para ver cómo salimos de este hueco oscuro en que nos encontramos? Bueno, lo primero que debía haber es contención del gasto, racionalización del gasto público. Eso es una receta que es para todos los tiempos, con pandemia o sin pandemia. Desgraciadamente, en Panamá, sin pandemia, no racionalizamos los gastos, no hacemos contención del gasto, no actuamos correctamente en el manejo de los fondos públicos, y con pandemia mucho menos y hasta peor, porque hemos visto una voracidad impresionante por cogerse todo lo que tienen a mano. Entonces, yo creo que el país está sin control. Eso lo están viendo las calificadoras de riesgo, eso lo está viendo todo el mundo. Lo estamos sufriendo los panameños a diario, lo estamos hablando los panameños. Están lastimando el concepto de la democracia, de que es el gobierno para la mayoría y se ha convertido el gobierno para las minorías. Entonces, yo no sé, la descomposición política que tiene el país está llegando a niveles de una profunda crisis que nos va a abocar a una situación muy lamentable en lo económico. Yo creo que no estamos muy lejos de que, si esto sigue así, terminemos con una reducción del grado de inversión. Los niveles de endeudamiento son inimaginables. Yo no podía imaginar que estuviéramos en un 60% del Producto Interno Bruto en endeudamiento. Eso es bárbaro. Eso. ¿Aló? Sí, aunque yo escuchaba a economistas insistir en que el problema no es endeudarse, porque era esperado que muchos países se iban a tener, entre ellos Panamá, se iban a tener que endeudar para poder financiarse durante la pandemia. El problema es que se está gastando en cosas que no dan ningún tipo de rendimiento. O sea, que lo que nos endeudamos es para, por ejemplo, para pagar planillas innecesarias. Bueno, ese es el problema que estoy hablando casualmente, ¿no? Racionalización del gasto público, no hay. Estamos hablando de contención del gasto público, no hay. Estamos en crisis económica y no hay. Entonces, no hay ninguno de esos principios, no hay nada. O sea, lo que hay es voracidad. Y ese es el problema. Entonces, endeudarte, además que te estás endeudando, y eso te va descalificando todavía peor. ¿Aló? Sí, adelante. Sí, todavía peor. Los volúmenes de deuda que estamos manejando ya nos ponen en una situación peligrosa. Muy peligrosa, porque el grado de inversión está en juego. Ya hemos caído de las valoraciones que tenían las entidades internacionales de calificación de riesgo, ¿no? Ya hemos caído, pero no hacemos nada para parar la caída. Y eso es muy peligroso, créame, es muy, muy peligroso. Porque eso sí sería un rudo golpe a la economía, al sector bancario, al sector comercial, a todos los sectores, al industrial, a todos los sectores del país. Es una situación, créame, que bastante delicada, que yo creo que tiene que haber de parte del gobierno un nivel de compromiso con la contención del gasto, y no se está viendo nada, pero nada, al contrario, lo que estamos viendo es a diario escándalo. Comidas a la asamblea de banquetes, de langostino, o sea, ¿qué es esto? Platos de $20, $30 y no para uno ni para dos, para 200, 300 personas. O sea, el patrimonio público está siendo devorado. Tenemos un Pac-Man en el gobierno que se está comiendo el patrimonio público. Bueno, tengo un corte comercial. Regresamos con el abogado Alvin Widen, ex Contralor General de la República, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, el licenciado Alvin Widen, ex Contralor de la Nación, él mencionaba la voracidad con que se manejan los fondos públicos. Camila tenía una opinión acerca de un tema de los choferes. ¿De qué se trata, Camila?
Bueno, me imagino que refiriéndose al caso del señor Ramos, que está en la planilla de la diputada Yanibel Ábrego, el oyente decía que la licencia con sueldo es legal, que lo que no ve legal es que un chofer gane $3,000. Me imagino que esto está relacionado a su punto de que no hay un orden en los sueldos del Estado. Don Alvin. Adelante, señor Widen. Sí, bueno, vuelvo y te repito, todo eso es legal, pero lo que hemos hecho es una pirámide de leyes dirigidas a que la voracidad contra los fondos públicos quede satisfecha. Todos son leyes, y sí, leyes muy bonitas, leyes que a cada rato van creando los diputados para crear todos estos beneficios y todas estas cosas. Vuelvo y te digo, aquí la responsabilidad es de la Asamblea Legislativa. La responsabilidad del presidente de la República, la responsabilidad es de todo el gobierno que no ha sido capaz de hacer una ley general de sueldo en que se va a decir los choferes tienen un máximo de 500 a 1.200 por antigüedad. Ya. O sea, ponerle tope a los salarios para que esto no sea la discrecionalidad de cada funcionario. Eso de que la Asamblea esté nombrando, la Asamblea los diputados no tienen por qué tener planilla ellos. La Asamblea tiene la planilla. ¿Cuántos choferes necesita la Asamblea? 60. La Asamblea contrata a los 60, no los diputados. Es que aquí todo lo deforman, todo lo manipulan para hacerlo entonces un negocio. En más de uno de esos casos, ese dinero no va al chofer. ¿Sabe dónde va? Al bolsillo del diputado. Esa es la tragedia que hay. Entonces, ya le digo, tenemos una pirámide de corrupción armada en el país, legalizada por los propios que son los beneficiarios, que son los diputados. No, esto es horroroso lo que está pasando en el país. Pero es que justamente por eso que le pregunté más temprano que qué circunstancias se tenían que dar para que un contralor dijera no voy a firmar. Porque recuerdo que en la administración anterior hubo un momento en el que el ex contralor Humbert dijo que había una planilla entera que no se iba a pagar. Entera. Y el país no se cayó y la asamblea tampoco. Ahora, eso sucedió, pero no hubo mayores consecuencias. O sea, ¿cómo no es tan sencillo para la Contraloría ver la planilla de la Asamblea, ver el edificio de la Asamblea y decir, aquí no cabe tanta gente, claramente no están trabajando aquí todos. Bueno, voy a poner reloj o lo que sea. O sea, ¿qué tiene que pasar para que la Contraloría tome pasos para evitar los despilfarros? Lo que pasa es que la Contraloría tiene que actuar, pero no actuar de que hace una medida y entonces a los 2 meses la retira. Y eso es lo que ha estado pasando, porque vienen las presiones políticas, ¿no? Y vienen las cosas. Pero ese no es el papel de un contralor. El contralor no está ahí para ganar amigos, ni para ser candidato a presidente. Y el problema es que muchos contralores han confundido su labor con la política. Y eso es lo que no debía ser. Yo tuve esa circunstancia, Adames lo sabe. Yo tuve la circunstancia de que la presidenta prácticamente me postuló saliendo del Tribunal Electoral un día. Y yo le dije, no, presidenta, yo no voy a ser candidato de nada. Yo soy contralor, yo termino mi periodo, porque yo no me voy a someter a ningún manejo político de nadie. Y ese es el problema que tenemos aquí. Contralores con pretensiones políticas, contralores sin valor personal, contralores corruptos. Tenemos de todo, mire, ese es parte de la tragedia que hay. El país no tiene Contraloría. La Contraloría está ausente de los problemas nacionales. No se le escucha a la Contraloría. ¿Dónde está el Contralor con todos estos escándalos? ¿Dónde está el audito a las partidas de los diputados? 400 y pico de millones. No se hizo por politiquería. Digo, yo procesé a unas personas por el caso PEC. Me tuvieron 1 año. No sé si lo saben, pero 1 año estuve en la corte con un proceso pendiente de abuso de autoridad porque había ejercido mis funciones como contralora. Felizmente nunca pudieron hacerme nada, pero no se crea que no es fácil, no es fácil.
detrás del Contralor está una Corte Suprema de Justicia que muchas veces responde a mandatos políticos y que tiene actos de corrupción. Y entonces ahí estamos en el problema. Mientras no hay una Corte Suprema de Justicia, de gente seria en este país, tampoco se va a resolver nada. Porque los contralores terminamos sin respaldo. No tenemos respaldo político y no tenemos el respaldo judicial. ¿Qué tenemos? Nada. Esa es la realidad del caso. Oiga, Contralor Widen, quiero referirme a las reformas electorales. Si me permite, me gustaría conocer su opinión, porque ya se habla que hay un consenso de aproximadamente el 75%, pero está pendiente todavía el tema, un tema importante, que es el que tiene que ver precisamente con el financiamiento público, tanto a partidos políticos como a candidatos independientes y el fuero electoral. ¿Qué opinión le merecen estos temas, licenciado Widen? Bueno, comenzando por el fuero electoral, me parece que es exagerado. Okay. Me parece que una cosa es proteger a un candidato de una persecución política y otra cosa es darle impunidad como lo han hecho con el fuero electoral. Ese fuero electoral está desbordado y en eso se han prestado los magistrados, desgraciadamente. ¿Magistrados? ¿Perdón? Los magistrados del Tribunal Electoral. Ok. Sí, porque fíjese usted, ya el tema no es solamente el fuero electoral para las elecciones, es también el fuero electoral para las reuniones de los partidos, el fuero electoral prácticamente para todo. Y te puedes pasar 3 años con fuero electoral y burlando la justicia. Eso también hay que hacer un llamado a que todo esto del fuero electoral es muy bonito, pero que también le pongan límite, ¿no? Y que no sea esto un medio de lograr impunidad o de burlar a la justicia para lograr prescripciones y demás. Por el lado de las contribuciones que hace el Estado a las campañas políticas, eso no tiene realmente ningún control de nadie. No lo controlan los magistrados, no lo controla la Contraloría. Porque los magistrados opinan que es privativo de ellos el tema político. Y entonces ya la Contraloría no se puede meter en la plata que le dan a los partidos y cómo los partidos manejan eso. Eso también debía cambiar. La Constitución no hace ninguna diferencia de las funciones de la Contraloría frente a cualquier fondo público. Todos los fondos públicos debían ser objeto de examen de la Contraloría. Y eso no pasa, mis queridos amigos. Entonces, eso se ha vuelto también otra. Es que este país tenemos una extraña habilidad para manipularlo todo y cambiar todas las cosas. Las instituciones buenas las terminamos dañando por el manejo que le damos. Y entonces esa es mi opinión. Mire, está muy bonito eso de las contribuciones a los partidos y todo lo demás, pero que haya controles también. Esa es plata del Estado, es plata de todos los panameños. Y eso no tiene ningún control. Para recapitular, ¿usted considera que el manejo de los dineros electorales no lo debería tener el Tribunal Electoral, sino que los controles deberían ser, la auditoría la debería realizar la Contraloría en vez? Claro, si los magistrados del Tribunal Electoral ya han demostrado hasta la saciedad que son personas con un tremendo manejo político, ¿cómo les vas a dar a ellos mismos la función de ser juez y parte? Yo no les encuentro sentido. La Contraloría debía auditar todos los dineros. Igual pasa con los sindicatos. Aquí los sindicatos tienen la misma figura. Y entonces aquí hemos creado feudos. Este lo hemos convertido en un país feudal. Este feudo es mío, este feudo es tuyo, este feudo es de ellos. La Corte tiene su feudo, los magistrados del Tribunal Electoral tienen su feudo, todos tenemos feudos aquí. Pero al final de cuentas, ese pueblo que está ahí mirándonos está diciendo, y esto es democracia. Y después termina ese pueblo haciendo locuras como los peruanos con Castillo. Y después no sabemos por qué ha pasado eso. Eso pasa cuando hay una enorme decepción pública del manejo de sus funcionarios, del manejo de sus líderes. Cuando sus líderes no proyectan honestidad, no proyectan compromiso, pasa eso. Y entonces terminamos todos lamentando, quién sabe en qué país, lamentando lo que había pasado y no sabemos por qué pasó. El caso de Perú es interesante, ¿no? Un país que pasó por tantos avatares, ahora elige a un presidente que está siendo muy cuestionado por varios sectores, pero ganó por votos, hay que respetar. Esa es la figura de la democracia. Lo que no se puede decir. Ganó por votos. Ganó por votos por la enorme decepción del país. Es que lo que termina pasando es que ganan por votos
pero después de eso hacen lo que les da la gana, como Así pasó en es. Venezuela. Y mire cómo está Venezuela, arruinado. Perú va en el mismo camino, ganó y tenemos que respetar su triunfo. Y todo el mundo lo ha respetado, pero ya sabe el futuro que va a tener Perú. Hablando de Perú, muy breve, de las leyes que se terminan distorsionando. Justo leí al fin de semana que hay una controversia actualmente en Perú porque Manuel Merino, que fue presidente por 5 días, no electo, ni siquiera fue electo, fue cuando sacaron a Vizcarra, él quedó por 5 días al poder, hubo unas manifestaciones, se tuvo que bajar para que llegara otro presidente. Fueron como 10 días en los que hubo 3 presidentes. Bueno, ahora él está reclamando que él tiene derecho, por ser técnicamente expresidente, que él tiene derecho a la pensión vitalicia que se le da a los expresidentes en ese país. Y él dice que él, aunque nada más haya estado por 5 días, tiene derecho a eso. Y es el salario de un congresista. Oiga, licenciado Alvin Huide, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se aprecian mucho sus aportes. Cómo no, con mucho gusto. Placer en saludarlo. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo.